depender de la decisión de la gerencia y va a depender de la necesidad que tiene la empresa. No es una regla que yo tenga que contratar este servicio todos los años, va a depender de las necesidades de la empresa y del objetivo. Muchas veces ya llegan cuando ya les llegó la administración. La pregunta es, ¿se puede hacer todavía la auditoría en ese momento, la preventiva, la que nosotros estamos proponiendo? Sí, todavía se puede. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si llegó la administración con sus auditores, ellos están, por ejemplo, acá en un ambiente, los privados estamos en otro ambiente. Ellos no saben que nosotros también estamos haciendo su mismo trabajo. ¿Y cuáles son los beneficios para el cliente? Que nosotros arriba también estamos detectando algunos problemas que se pueden subsanar. Claro que ya no tenemos el tiempo, todo el tiempo del mundo, como antes, como si la zona no hubiera llegado, porque comprenderán que la administración, su proceso lo va efectuando y va emitiendo requerimiento y ya va multando, ¿verdad? Entonces no sabemos si nos va a dar el tiempo para encontrar todos los puntos fiscales. Todavía estamos a tiempo, pero no es, digamos que es mucho mejor hacerlo con anticipación. ¿Me dejo entender? Es mucho mejor. ¿Qué más debo considerar para que la empresa contrate este servicio? Los riesgos que ha tenido la empresa, los problemas que ha tenido. De repente, qué sé yo, de repente hubo una época que la persona encargada de recepcionar las compras, ¿sí?, era una persona que no estaba pues calificada para ese puesto. ¿Qué facturas habrán recibido? ¿Se dan cuenta? Todo eso, ¿sí?, todo eso tiene que ver para que la empresa decida contratar este servicio. De hecho es un servicio que trae valor agregado, que conviene a la empresa. Eso está descartado. El tema es, y siempre voy a ir a los tributos no prescritos. El caso que vimos anterior de los 7 años es una excepción. ¿Por qué? Porque había un beneficio que no utilizaba, ¿verdad? Entonces ese es otro objetivo. Pero lo normal es que yo pida el servicio de auditoría preventiva de los impuestos que la SUNAT me puede revisar. ¿Cuáles son esos? Los que no han prescrito. 4 años, la regla general. Quiere decir que, por ejemplo, a ver, ¿cómo reviso si el IGB del año diciembre del 2008 prescribió o no? Sencillo, digo, a ver, diciembre del 2008. ¿Cuándo venció el impuesto de diciembre? ¿Cuándo presenté mi declaración jurada de diciembre del 2008? El PDT. En enero, ¿verdad? Del 2009. Empiezo a contar del año siguiente, dice la ley del estudio del Código Tributario. Empiezo a contar 2010, un año, 11, 12, 13. El 31 de diciembre del 2013, y como cae todavía el primero de feriado, el 3 del 2014, el 3 del 2014, el IGB del 2008 ya prescribió. Si la SUNAT quisiera venir el día 4 a revisarme el IGB del año 2008, lamentablemente, lo siento mucho, no voy a poder atender. ¿Por qué? Porque el tributo ya prescribe. Quizás usted no lo sabe, pero hay que contabilizarnos así y nada, no nos va a poder referir nada porque ya prescribió. Entonces, como decía su compañero, ¿cuál es la gracia que yo contrate un servicio de un impuesto que la zona ya no va a poder revisar? ¿Verdad? Entonces, en principio, contrato un servicio de auditoría ¿para qué tributos? ¿Prescritos o no prescritos? No prescritos, que la zona todavía me puede revisar. Para aquellos que ya están, como te dicen, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Ya me salvé, en otras palabras. Si tuve contingencias, tuve problemas, quedó en el pasado. Lamentablemente la zona ya no, así quisiera, ya no puede. Por el derecho de la prescripción que dice su compañero. Entonces, comprenderán ustedes que en el tema tributario tengo muchos temas que ver, prescripciones, por ejemplo. Tengo que ver las fechas de vencimiento que yo tenía la obligación de presentar mi declaración jurada. ¿Qué más? En el IGB tengo que ver, por ejemplo, el crédito fiscal, cuándo tenía derecho a utilizar, las formalidades del registro de compras, y todo eso tengo que ver. Muchos temas, la prescripción, por ejemplo. Entonces, para hacer el trabajo de auditoría, conozco bien el tema tributario, pero también conozco todo el tema de auditoría. Es una mezcla de ambos. Porque les he dicho que conociendo yo, si conozco bien el tema tributario, pero no sé hacer auditoría, no puedo llegar a mi producto final, que es el informe, que es el valor agregado que nos voy a dar a mí, cliente. ¿Sí? ¿Me dejan entender? Eso tengo que hacer.
entendiendo que son 3 fases: planificación, ejecución y el informe final. Muy bien, hasta aquí. Ahora vamos a ver un poquito, entonces, se quedó. Entonces, de todos estos temas que hemos visto, miren, sí, prácticamente hemos dicho cómo funciona en la práctica. Vamos a ver un poquito cuál es su sustento, qué nos dice la doctrina, entender de repente las técnicas, las normas de auditoría, y para luego ya pasar a ver unos temitas, unos casitos prácticos. Miren, aquí por ejemplo en la sesión número 1 hemos considerado los siguientes aspectos: la auditoría y su aplicación en la tributación. ¿Sí? La auditoría es pues una, digámoslo, llamémoslo saber, una disciplina que se puede aplicar en diferentes tipos de auditoría. Podemos tener una auditoría de gestión. En nuestro caso vamos a ver solamente la auditoría tributaria, nada más, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver en este aspecto? Las cuestiones previas, por qué, ya hemos hablado del por qué es necesario este servicio, la definición de auditoría, qué es una auditoría de estados financieros, qué es un estado financiero también, las normas de auditoría, cuáles son las normas que todo auditor debe seguir en este tipo de trabajo, y el proceso de auditoría. De esos temas vamos a hablar, que dicho sea de paso ya lo hablamos, vamos a solamente a recalcar. Este punto de acá tiene que ver con lo siguiente, solo le debe el primer párrafo para explicar todo, el resumen. En la actualidad la información es un elemento clave para el funcionamiento efectivo y eficiente de una empresa. Claro, porque sin información comprenderán ustedes que no se puede tomar decisiones, ¿verdad? Tengo que saber cuánto estoy vendiendo, cuánto es mi costo, he ganado, he perdido, en qué productos he ganado, en qué productos he perdido. Tengo que saber también cuáles son mis gastos, qué tipo de gastos tengo, gastos de personal, servicios, tributos, ¿qué más? He vendido activo fijo, la depreciación, todos esos temas tengo que saber esa información. ¿Quién me da ese tipo de información? La contabilidad. ¿Sí? La contabilidad me da ese tipo de información. Pero el tema es que esa información, para que sea creíble, para que sea fiable, para yo poderme confiar de esa información, tiene que ser revisada por un tercero, por un externo, por alguien que no ha preparado los estados financieros. El área contable me prepara los estados financieros, yo contrato un externo para que me revise si está bien o no esos estados financieros, son razonables o no esos estados financieros, o están llenos de errores quizás, ¿verdad? Contrato auditores. Y a eso se refiere la auditoría. La auditoría no es más que una revisión por una persona que no preparó, es una persona externa, imparcial, ¿verdad? Yo como auditor tributario voy a revisar lo que el señor hizo. Él era el encargado de impuestos de la empresa que me ocurre de Abel Casagrande. Él hizo obviamente conforme su preparación, conforme él lo entendía, conforme sus procedimientos, preparó la declaración jurada del impuesto a la renta del año 2011. Yo, que no he preparado esa información, llego y voy a revisar, a ver qué ha efectuado, cómo ha determinado el impuesto, ha aplicado bien el crédito, los créditos, los pagos a cuenta, ha determinado bien los ingresos grabables, no lo sé. Yo soy externo, ¿verdad? Y si encuentro errores, observaciones, voy a tener que decirlo, ¿verdad? Porque además el auditor es imparcial. ¿Se dan cuenta? De eso se trata este tema. Nos dice, miren, sin embargo, para poder cumplir con tal objetivo se requiere contar con información que goce de plena validez. Tiene que ser válida la información. Pero yo, ¿cómo me aseguro que esa información que me están dando, si internamente me ha preparado el área contable, está correcta? Que me ha entregado el contador tributario, está correcta. Solamente haciendo un proceso de auditoría. Dice, a ver, terminamos esta parte. Sin embargo, para cumplir con tal objetivo se requiere contar con información que goce de plena validez. Caso contrario, llevaría a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué pasa si yo me fío de que el señor hizo correctamente la declaración del INDEB? ¿Qué pasa si digo, no, mi declaración está bien? No creo que se haya equivocado. Bien difícil, ¿verdad? Cuando llega a la zona me detectan ahí los problemas. Ya, ahí está. ¿Qué es la auditoría entonces? Es el examen de cierta información. En este caso, miren, hemos dicho que la auditoría puede ser de diferentes tipos. Nosotros nos vamos a enfocar en la tributaria. Entonces,
Cuando nosotros entendemos, es un examen de cierta información, ¿qué información será? La información tributaria. De eso estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué será? Mi declaración de jurado, los libros contables, toda esa información. Entonces, es el examen de cierta información por parte de una persona distinta de aquella que la preparó y del usuario, que es mi cliente, ¿no? Con la intención de establecer si es razonable o no es razonable. Traduciéndolo en tema tributario, con la finalidad de verificar si ha cumplido o no ha cumplido con sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Pero no solo eso, ¿qué más hemos dicho? Determinando también los beneficios, los escudos tributarios. Él pudo válidamente utilizar, es más, tenía todo el derecho a hacerlo, que no lo hizo por desconocimiento o por lo que fuera, ¿verdad? Esa es la definición de auditoría, de una auditoría en general, cualquier auditoría. Ahora pues tenemos auditoría de sistemas también. Un auditor externo va a revisar mi sistema y me dice si efectivamente este sistema es o no manipulable, tiene o no tanto riesgo, cualquier persona puede ingresar y cambiar la contraseña, no lo sé. Pero de esa auditoría no estamos hablando. Estamos hablando solamente de la auditoría tributaria. Existe, eso sí es importante porque un mensaje adicional en este tema de la auditoría, vamos a indicar que cuando yo voy a determinar los impuestos, me sirvo, ¿sí?, de la información contable. ¿Eso qué quiere decir? Para yo poder determinar correctamente mis impuestos, mi base es la información contable. ¿Me explico mejor? Para determinar, por ejemplo, el impuesto a la renta, primero tengo que saber la utilidad contable, lo que arrojaron los estados financieros. ¿Qué más? Para determinar, por ejemplo, el IGB, reviso un libro contable auxiliar, que es el registro de compras, el registro de ventas. Y si ya está obligada a declarar, por ejemplo, hoy muchas empresas están obligadas a presentar el PLE, que es un libro electrónico, ya ni siquiera tengo que imprimir. Es como si le enviara a la SUNAT vía internet, le envío todo el detalle de mis ventas. Y están obligadas todas las empresas que están con la condición de principal contribuyente, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué es información contable? Porque ahí es donde registro todas mis operaciones. Eso es una base para mí, para determinar mis impuestos. Es la base. Entonces, cuando yo hablo de estado financiero y de toda la información contable, ¿sí?, me sirve de base para determinar los impuestos. ¿Estamos? Por eso es importante este tema. Entonces, también existe la auditoría financiera. ¿Pero cuál es su objetivo? Determinar si los estados financieros son o no razonables. Ya, ¿pero qué tiene que ver con la auditoría tributaria? Porque la parte financiera, la parte contable, me sirve de base ¿para qué? Para determinar los impuestos. Por eso es importante. Punto 4. Normas de auditoría generalmente aceptadas. Comprenderán ustedes que la auditoría no es revisar por revisar. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir con estas normas. Y hay una serie de normas que lo vamos a analizar. Para efectuar una auditoría, el auditor debe guiar su trabajo. Quiere decir, me voy a servir de estas normas, tengo que utilizar estas normas, ¿verdad? Dice, en base a determinados criterios, los cuales han sido plasmados en las NAGAs y en las NIAs. Tengo dos tipos, las NAGAs y ambas tengo que aplicar, ¿no? Y ahí pues vamos a ver que en las NIAs, por ejemplo, tenemos una NIA que dice evidencia. Esa norma te obliga a ti como auditor a encontrar, ¿sí?, agenciarte de toda la evidencia necesaria para que sustente lo que quieres observar, tu observación, ¿verdad? Son normas internacionales de auditoría. No solamente son peruanas, son internacionales. Y estas normas internacionales son utilizadas por todos los tipos de auditoría, por la auditoría financiera, por la de gestión, por la gubernamental, por, ¿qué más hay? Operativa, diferentes tipos de auditoría. Pero todas se sirven de estas normas. Porque no es que tengamos normas especiales para auditoría tributaria, no sirve de base estas normas. Por eso es que es necesario estudiar estas normas primero, antes de hacer lo que explicamos al inicio. ¿Se acuerdan ustedes? Ya planifiqué, y ya qué más hice, ejecuté, ya tengo el informe. Ustedes dirán, qué bonito, 3 páginas. Eso está lleno de normas. Por ejemplo, hay una norma que me dice, en la planificación, hay una norma que dice evaluar el control interno. O sea, no es por las puras que se me ocurrió evaluar el control interno, sino es que porque una norma me obliga. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hemos visto es en aplicación a estas normas.
Las NAGAs. Las NAGAs son los principios fundamentales de la auditoría, ¿sí?, que deben servir de guía al auditor durante el proceso de auditoría. ¿Ya? Y vamos a ver algunas de ellas. Tenemos unas normas generales, personales, que están dirigidas más al actuar del auditor. ¿Cuáles son, por ejemplo? Entrenamiento y capacidad profesional. Comprenderán ustedes que ustedes se van a revisar el trabajo de otros. Y una persona que revise el trabajo de otros debe saber más o menos de la persona que ha preparado la información. Más, ¿verdad? Si yo voy de auditor tributario de la empresa donde trabaja su compañero, yo voy a revisarle la plana a su compañero. Porque para eso me he capacitado, por eso estoy ofreciendo este servicio, por eso estoy formando parte del staff de la consultora, ¿verdad? ¿Sí me das a entender? A eso se refiere. Entonces, no es que cualquiera va a ir a hacer auditoría, tengo que tener un entrenamiento, tanto en auditoría como en tributación, porque ese es el campo que estoy desempeñando, ¿verdad? Entrenamiento y capacidad profesional. Es que conozco las técnicas de auditoría, es que sé en una empresa, por ejemplo, distribuidora, ¿qué tengo que revisar? ¿Por qué tengo que revisar el CARDES? ¿Por qué tengo que revisar las salidas? ¿De dónde obtengo el costo de ventas? ¿Qué problemas puede tener esta compañía? ¿Qué problemas puede tener los costos? Las mermas, las pérdidas, los robos. ¿Qué más? Los seguros, las indemnizaciones por seguro, ¿qué tratamiento tienen? ¿Cuál es el tratamiento contable? ¿Cuál es el tratamiento tributario? ¿Este gasto es deducible o no es deducible? ¿Por qué? Porque yo he entendido, obviamente, la aplicación de la normatividad de tributo. Voy a revisar renta, y en renta tengo todos estos temas. Ahí está. Independencia. Y en la independencia, en la práctica, realmente se va a ver probada la independencia. Y es todo un tema. Entonces, lamentablemente ustedes son profesionales, son auditores, y van a tener, así les toca pues auditar a su ex compañero de trabajo, a su primo, no sé, que si ponen 1 millón, pues lo van a tener que sacar un informe, lamentablemente, porque son independientes. Porque si en algo se ve comprometida su independencia, mejor ustedes se abstienen y dicen, yo no puedo ir a fiscalizar por este motivo, mejor mándame a otro cliente, ¿verdad? Porque se suele a veces confundir el tema. Entonces imagínate que por un tema de amistad pierdas todo tu prestigio profesional, todo lo que tú sabías, toda la experiencia que tenías de buen auditor, se viene abajo. Porque no quisiste observarle algo. Pobrecito, lo vayan a botar el trabajo. Pobrecito tú, porque tu informe contiene ahí errores. Cuidado o esmero profesional, ¿no? En el entendido de que este es un servicio profesional, de personas que se han preparado en el tema, ¿verdad? Que están metidas en el tema, que están actualizadas en el tema, con tantos cambios, ¿verdad? Que conocen las técnicas de auditoría, que sabes hacer auditoría. Pero esta es una norma, además. ¿Se dan cuenta que tenemos que guiarnos? Entonces quiere decir que yo no puedo considerar en el staff a una persona que no ha llevado pues, ni un curso de tributación, ¿no? No sé qué va a revisar, sí. No sé. Ahora viene la norma de la ejecución de trabajo. ¿Se dan cuenta? Estas son como para la persona, para el auditor. Y esto es en la ejecución. ¿Qué tengo que hacer? Planificar. La norma me manda a planificar. Y aterrizando, ¿qué hemos dicho? Yo tengo que tener evidencias de que hice el conocimiento del negocio, visité, tengo fotos, me bajé la memoria de la empresa. ¿Qué más tengo? Los estados financieros, tengo por ejemplo el detalle de los productos que venden. ¿Qué más? Luego de eso he efectuado mi programa de auditoría, he efectuado una correcta planificación. Me manda la norma que tengo que planificar. ¿Por qué tengo que planificar? Para poder hacer un trabajo que contenga todos los aspectos de importancia, que no se me van a pasar, decía un jefe de los elefantes blancos, estás viendo las pequeñeces y te has pasado, pues has dejado pasar unos gastos de millones de soles, que no lo has visto. Para eso tengo que aprender a planificar. Entonces, yo no me voy a revisar el 100% de las operaciones. Ningún auditor lo puede hacer. Es imposible. Pero sí voy a revisar aquellas operaciones que son importantes y las que tienen el mayor riesgo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué?
porque he efectuado un buen trabajo de planificación y supervisión, porque hay niveles, ¿verdad? En la auditoría tenemos el senior, el junior, el asistente, pero si yo, por ejemplo, he contratado a una persona, un asistente que va a hacer un trabajo, eso no quiere decir que lo haga por su cuenta. Tiene que haber una supervisión. ¿Para qué? Para asegurar la calidad de todo el servicio, que es la auditoría. Evidencia suficiente y competente. Justamente lo que decíamos, ¿no? Si yo estoy observando, por ejemplo, la depreciación de los activos fijos y digo que la compañía no ha adicionado en su declaración jurada de impuesto a la renta el exceso de la depreciación contable sobre la depreciación tributaria máxima permitida, de acuerdo a las tasas máximas permitidas que están en el artículo 22 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, ¿sí? Necesito tener las evidencias. Sacaré fotocopia del registro de activo fijo y ahí estará, pues, que utilizó, se me ocurre 20%, ¿sí? Tributariamente, y el tope era 10%, y tengo un exceso ahí que yo lo estoy observando, pero necesito tener las evidencias, porque si no tienen las evidencias van a pensar de que ustedes se inventaron esa observación. Por lo tanto, todo, otra vez, todo tu servicio, todo tu trabajo se cae. Normas de preparación del informe. Esto más que todo referido, miren, a los estados financieros. Cuando yo hago una auditoría de tipo financiera, reviso la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso ya cambió y se entiende que los principios ahora son las normas internacionales de información financiera, las mismas. Eso hace un auditor financiero. Yo no soy auditor financiero, yo soy tributario. Esto más está dado para la auditoría financiera, pero lo tengo que ver porque es una norma y tengo que ver en qué parte aplica a la auditoría tributaria. Consistencia, que quiere decir que los tratamientos pues son consistentes de un año a otro. La revelación suficiente quiere decir que en las normas contables yo estoy obligada a hacer ciertas revelaciones en las notas a los estados financieros, ¿verdad? Y finalmente, la opinión del auditor. Planeamiento super... aquí vamos a detallar, a explicar cada uno de estas normas. Primero, ¿se acuerdan ustedes? Hicimos la relación. ¿Qué tengo que hacer? Planificar, planeamiento y supervisión. La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes supervisado, y lo que ya explicamos. La planificación viene desde el conocimiento del negocio, viene de evaluar cuáles son sus controles, qué problemas tiene esta empresa. De repente, a ver, tienen tesoreros, ¿sí? Y nadie le hace un arqueo. Con el cambio de turno no se hace el cuadre de la caja. ¿Qué más podemos encontrar? Las conciliaciones bancarias. No existen en esta empresa conciliaciones bancarias. ¿Y por qué es importante la conciliación bancaria? Es importante porque en la conciliación bancaria yo reviso, ¿sí?, cuáles son los movimientos que he contabilizado y que el banco no lo tiene, o que el banco lo tiene y yo no lo tengo. Tengo que identificar por qué es, ¿verdad? Porque si no, imagínense el descontrol en el recurso más importante de la empresa, que es el efectivo y equivalente efectivo. ¿En qué consiste el estudio y evaluación del control interno? Dice, debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno, ¿sí?, de la empresa que estamos auditando para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos. ¿Qué quiere decir con esto? Aterrizando otra vez. Quiere decir que yo evalúo cómo está ese control interno para luego decir, como tengo un problema de control, por ejemplo, en el almacén, ese almacén, ¿cómo estará? Si se habrán registrado todas las salidas, con todos los efectos tributarios que tiene. Como tiene tantos problemas de control, yo amplío mi revisión, el alcance de mis procedimientos. Si yo, por ejemplo, en una empresa súper controlada, de repente he revisado solamente, se me ocurren 2 movimientos mensuales, en esta empresa que está todo un desorden, es posible que amplíe mi muestra. De repente, en esta empresa súper ordenada, que tiene bien establecidos sus controles, iba a revisar solamente de 3 productos, aquí voy a ampliar la muestra. Entonces, mis procedimientos se van a ampliar en base al control de la compañía.
al conocimiento. A más control, menos problemas tributarios. A menos control, más problemas. Y otra conclusión más. A más problemas, mi muestra de auditoría incrementa. El alcance se incrementa. ¿Qué quiere decir? Voy a revisar más. Voy a insumir más horas hombre. Voy a revisar más operaciones. Mi muestra se va a ampliar. ¿Por qué? Porque veo ya que aquí sí tengo problemas. Hay riesgo. A eso se refiere. De la evidencia ya hemos hablado bastante, pero nos dice esta norma: debe obtenerse evidencia competente y suficiente mediante ¿qué? La inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros. Eso me dice la norma, pero yo lo llevo al campo tributario y digo, ¿para qué? Para opinar sobre ¿qué? El cumplimiento, hemos dicho, de las obligaciones tributarias y también verificar si se han utilizado todos los beneficios. Pero acá hay algo muy importante. ¿Qué les dice estas palabras? Inspección, observación, indagación. Eso me dice que son técnicas de auditoría. Yo me sirvo de esas técnicas para hacer los procedimientos. ¿Me explico mejor? Van a haber algunos casos que necesito aplicar solo inspección. Solo voy y reviso mi inspección. Va a haber otros casos que necesito indagación, necesito averiguar, necesito que el asistente contable me explique qué pasó en esta operación tan compleja que han registrado. Y tengo que entrevistarme con esa persona. Va a haber otros casos que necesito confirmar los saldos de las cuentas con los clientes, con personas que están fuera de la empresa, porque no le creo. Yo normalmente como auditor no creo nada. Eso se llama escepticismo profesional. Es otra norma más. El auditor no cree nada. Como dice el auditor, igual, el auditor racional no te cree. Y es normal que no te crea, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces para confirmar, por ejemplo, si tú llegas a una empresa a revisarle y ves que dice, tiene por cobrarle al cliente tal, 1 millón de soles, al otro 2 millones? ¿Qué haces? ¿Le crees? No. Vas, le envías una carta de confirmación al cliente y le dices, sírvanse, ¿no es cierto?, informarle cuánto es el saldo que tienen por pagar a esta empresa. Ellos dicen de repente 800.000 y tú tienes en tu contabilidad, según la contabilidad, 1 millón de soles. Y ahí puedo encontrar diferencias. Para algunos casos necesitaré confirmar, no para todos los casos. Por eso que previamente he efectuado un trabajo de planificación. Entonces, ¿qué son la observación, la indagación? Son técnicas de auditoría. Son técnicas. ¿Para qué sirven las técnicas? Para hacer procedimientos. Por ejemplo, una técnica es la observación. Un procedimiento puede decir, observe la toma de inventario. ¿Se dan cuenta? Entonces le decía, la observación, la indagación, todo eso que son técnicas. Utilizo las técnicas y hago mi procedimiento. Una técnica es, por ejemplo, la confirmación. Y el procedimiento dirá, confirme los saldos de la cuenta cliente de los 5 principales clientes. Ahí está mi procedimiento. Y el conjunto de procedimientos es mi programa de auditoría. Y tengo un programa por cada rubro del estado financiero. Haré un programa para revisar el efectivo, la caja. Haré un programa para revisar el activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Ahora ya no se llama activo fijo, se llama propiedad, planta y equipo. Para revisar todos aquellos bienes de capital que la empresa ha comprado para poder desarrollar su actividad productiva. Por ejemplo, la oficina, por ejemplo, el almacén de la empresa, la maquinaria que utilizan para producir tal o cual producto. Entonces, para revisar ese rubro que se llama propiedad, planta y equipo, utilizaré otro procedimiento, otro programa. Y ese programa está compuesto por varios procedimientos. Y así es, un procedimiento dirá, por ejemplo, para el efectivo, revise las conciliaciones bancarias de las 4 principales cuentas, por ejemplo, de las que tienen mayor movimiento. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo el programa, voy a ejecutarlo y haré pues la revisión, ¿no? Chequearé a ver qué dice, saldo según estado de cuenta.
reviso el estado de cuenta. Si la consideración dice que el saldo según el estado de cuenta es 200.000 y reviso el estado bancario y es 200.000, check, ok. Pero, oh sorpresa, dice saldo según libro bancos 250.000. Me voy al libro banco y es 200.000. Esta consideración está mal hecha, mal observada. Eso nunca se hace. Entonces, ¿para qué hago mis procedimientos? Justamente para poder formarme en opinión. Y en nuestro caso tributario, ¿opinión de qué? Del cumplimiento tributario. Para eso. No tengo otro objetivo en el tema tributario, ¿verdad? Porque ese es mi objetivo principal para el cual me he contratado. Normas de preparación del informe. Estas normas tratan la última fase del proceso de la auditoría, que es la elaboración del informe. En nuestro caso, nuestro informe de auditoría tributaria. Para lo cual el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias. Las evidencias están plasmadas en sus papeles de trabajo. El auditor funciona con sus papeles de trabajo. Le van a pedir sus papeles de trabajo. Tienen que estar ahí. Guardaditos. Todo lo que ustedes han visto, han revisado. Que empezar a guardar, fotocopiar, archivar, ¿no? Su file. Puede ser que al inicio no le pidan, pero más adelante le van a decir, a ver, susténtame por qué tú dices que este señor, esta empresa no utilizó un crédito fiscal de $500,000. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta empresa tenía derecho, ¿sí? Era un ingreso que no debía pagar renta. ¿De qué se trataba? Se trataba de una diferencia en cambio que en el año, hasta el año 31 de diciembre de 2012, esta diferencia en cambio estaba grabada, tenían que deducirlo y luego adicionarlo vía depreciación. Pero yo tendré que sustentar. Por eso dicen los papeles de trabajo. Ahí están los papeles de trabajo. Y los papeles de trabajo son físicos y también son virtuales. Son mis tablas que vamos a ver más adelante. Mis papeles de trabajo anexos, donde yo hago pues ahí mis tabulaciones, ¿sí? Tengo, a ver, según la declaración jurada, periodo tal, ¿cuánto declaró en la casilla tal del PDT? Tanto. ¿Cuánto tiene en su registro? Tanto. ¿Qué diferencias hay? Todo vía Excel también, ¿verdad? Pero aparte de eso, habré sacado fotocopia del libro, del último folio de registro de ventas, del último folio de registro de compras, haber sacado fotocopia de la legalización del libro, haber sacado fotocopia de un asiento contable que para mí ahí tiene un problema, donde yo voy a observar, necesito sacar y obtener las evidencias. Aplicación de la TIC, que son las reglas internacionales que deberá observar cualquier profesional contable para realizar su trabajo. Eso quiere decir que si yo soy auditor financiero, ¿cuál es mi trabajo? Revisar si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa en aplicación de las normas internacionales. No, pero que este es mi criterio, dicen algunos contadores. Tu criterio, lamentablemente, antes sí podías decir, este es mi criterio. Hoy estamos bajo NIF. Bajo NIF todos nos regimos bajo normas contables. Ya no funciona que este señor, el contador de Trujillo, tiene una opinión diferente que el contador de Cajamarca y tiene una opinión diferente del contador de la Amazonía, no sé. ¿Por qué? Porque es cultura, ¿no? No, ya no funciona en la contabilidad. Estamos bajo NIF, norma internacional incluso. No que el contador de Perú, para él es un activo y para el contador de Ecuador es un gasto. No, todos estamos bajo NIF. Por eso es que, ¿y por qué tomo estados financieros en el tema tributario? ¿Quién me dice? Porque no hemos visto al inicio. Porque la contabilidad nos sirve de base para determinar los impuestos. Por eso. Quiere decir que si yo no conozco normas internacionales de contabilidad, tampoco, digamos, podría hacer un buen trabajo de auditoría tributaria. Porque ni siquiera sé cuál es la norma que utilizaba este contador para registrar este gasto. Yo no sé qué está registrando ahí. No sé qué NIF aplicar, el 16, no sé. Pero si yo sé que este señor, bajo NIF aplicado la NIF 16, por ejemplo, en este párrafo, ahora yo, una vez teniendo claro ese tratamiento contable, verifico y digo, a la luz del impuesto a la renta, ¿este gasto es deducible o no es deducible? ¿Hay límite o no hay límite? ¿Se dan cuenta? Primero reviso el tratamiento contable, paso 2, el tratamiento tributario. Paso 3, determino las diferencias. El tratamiento contable es uno, el tratamiento contable es otro. El tratamiento contable está en los libros de contabilidad, el tributario vía papeles de trabajo. ¿Sí? ¿Me van a entender? Determino las diferencias, esas diferencias las considero, debería haberlas considerado en la declaración jurada.
Así es. Eso yo tengo que... ¿Otra vez se regresó? Eso ya lo vimos. Eso también. Aquí. Ya lo vimos. Consistencia. Eso ya lo vimos también. Consistencia. Eso referido a todo el tema financiero. Consistencia quiere decir de que un tratamiento, una política debiera ser consistente en el tiempo. No es que una vez yo utilizo un tipo de evaluación de inventarios promedio ponderado y el otro año utilizo PEPs. ¿Por qué? Porque se me ocurrió y porque creo que me da mejor resultado. Tengo que tener el sustento. Si voy a cambiar algo, tengo que tener el sustento. Y vamos ya con los tipos de auditoría. Una clasificación es por la independencia del auditor. La auditoría interna es una actividad independiente de los sectores objeto de revisión, ¿sí? Por lo que debe reportar a los máximos niveles. Tiene por objetivo la revisión de operaciones. El auditor interno es un profesional que forma parte, ¿sí?, de la compañía, es interno, como su nombre lo dice, pero eso no quiere decir que no sea independiente. Él va a revisar las operaciones que él no ha participado. El auditor interno está revisando a todas las áreas, de acuerdo a su programa de auditoría que él ha presentado a la gerencia, ¿verdad? Y... ¿cómo dice? ¿Alguien me ha hablado de eso? No, entonces, el auditor interno es de la empresa, no es externo, como su nombre lo dice, pero muchas empresas tienen un puesto de auditor interno. ¿Y es bueno o es malo? Es bueno, porque ya te va ayudando con la revisión, ya va detectando problemas y va también proponiendo soluciones. Antes que yo contrate a un externo, yo ya tengo detectados algunos problemas. De tal forma que cuando viene el externo, va a cubrir todos aquellos problemas que el interno no ha podido cubrir. ¿Verdad? A eso se refiere. La auditoría operativa, por los objetivos, este es por el objetivo que se persigue. Puede ser operativa para determinar si se lleva a cabo la política. La auditoría operativa no es más que revisar si, por ejemplo, la norma interna dice, por ejemplo, que que el área de finanzas va a informar los flujos al área, se me ocurre, de gerencia, no sé, a una norma interna. La auditoría operativa se encarga de verificar si se cumple o no se cumple esas normas que ya se han dado internamente en la compañía. La gubernamental, sobre todo, para ver cómo se han utilizado los recursos en el sector público, como su nombre dice, del gobierno. Su misión es cautelar por el uso eficiente, eficaz y económico, donde en todo el aparato estatal. Para eso hay una rama de la auditoría que es la gubernamental, que no es la que estamos estudiando. Y ahí está nuestro campo. Ese es nuestro trabajo. ¿En qué consiste? Ahí miren ahí. Consiste en la investigación selectiva de las cuentas, ¿sí?, del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, de la documentación y registros y operaciones efectuadas por la empresa. ¿Para qué? Para comprobar que las bases afectas a tributos se hayan determinado de acuerdo con las normas técnicas que regulan la contabilidad y cumpliendo con las disposiciones tributarias. ¿Qué me dice esta definición? Vas a hacer una revisión, ¿sí?, selectiva, porque no te puedo revisar todo, para ver si el tratamiento contable y el tratamiento tributario está correcto, ¿verdad? A eso se refiere, para ver si es que la empresa ha cumplido o no con sus obligaciones tributarias. Y otros tipos tenemos de diferentes. Pues, ¿no? Tenemos la auditoría de sistemas, la ambiental, la financiera, la de gestión, la de... y es una lista enorme, ¿no? Cualquier tipo. Hay auditoría médica también, todo tipo. El proceso. Ahora sí, vamos un poquito reforzando las ideas que dimos al inicio. ¿Cuál es el proceso de la auditoría? Ahí está. ¿Cuáles son las etapas? Planificación, la primera. ¿Cuál es el objetivo? Ahí la tiene. Dice... el objetivo es la determinación del enfoque de auditoría a aplicar, la selección del procedimiento. Para este tipo de cuenta, por ejemplo, para clientes, ¿qué procedimiento voy a revisar? A ver, en tributación, ¿qué revisamos? A ver, en IGB, un procedimiento básico que revisamos es que el crédito fiscal que yo estoy utilizando en mi declaración jurada esté sustentado en el registro de compras. Porque si eso no es así,
yo no tengo derecho a no he ejercido mi derecho al crédito fiscal. Tengo el derecho, pero no lo he ejercido. Lo ejerzo cuando anoto ese comprobante en el registro de compras. Por eso es que si la administración viene, me toca la puerta y detecta que yo he declarado, por ejemplo, un crédito fiscal, que es el IGB de las compras, en mi PDT yo he declarado que tengo $500,000 de soles de crédito fiscal, y va y mi registro de compras ni siquiera lo tengo legalizado, me va a desconocer ese crédito fiscal. ¿Y eso quiere decir? Que mi impuesto se incrementa, mi impuesto a pagar. De lo que antes tenía 2 millones, hoy se incrementa 2 millones. ¿Por qué? Porque me están desconociendo el crédito. Entonces, ¿qué reviso? Pues, hago en mis papeles de trabajo digo, crédito fiscal según PDT, tanto. Según registro de compras, tanto. Diferencias. Si me salen diferencias, ahí es donde yo investigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tengo esta diferencia? ¿Qué más? Otro proceso que hacemos en el IGB es seleccionar, ¿sí?, algunas operaciones y revisar que tengan comprobante de pago. En mi registro de compras, a ver, dice que yo he contratado, ¿no es cierto?, un servicio, a ver, de consultoría, y que la factura es por 10.000 soles, por ejemplo. Y voy a ver el comprobante, oh sorpresa, es de 1.000 soles. ¿Qué pasó? El crédito fiscal que yo estoy utilizando, que lo he declarado además, que está en mi registro de compras, oh sorpresa, el comprobante de pago dice otro informe. Ya tengo un problema ahí. Entonces un procedimiento de auditoría para el IGB es verificar que las facturas que tú has anotado en tu registro de compra existan. Acá en el físico yo tengo que tener una factura que dice 10.000 soles. Y además esa factura tiene que estar correctamente emitida. Tiene que estar la fecha de emisión, la cantidad, el precio unitario, el signo monetario, la tasa del IGB, la razón, la revisión. Yo con la práctica uno creo que se vuelve más ágil en eso. Una vez recuerdo que era el segundo día en mi nuevo trabajo y yo solamente, esa está mal. Y dice, ¿qué has hecho? ¿Pero por qué? Está mal, por la razón social está mal. Pero no entiendo cómo lo has encontrado. Es sencillo, porque tantas veces que reviso las facturas salen así al ojo. Está mal, o sea, porque era increíble este tema, porque era una consultora grande que no tenía la SA, nada más, me faltaba solamente la SA. Decía el nombre de la empresa, pero no tenía SA. Y esa es la razón social, está mal. Comprobante, mal. El crédito fiscal, que lo vuelve. El gasto, pierdes gasto, pierdes. A no ser que en IGB todavía por ahí puedes salvarte, el IGB, pero renta no. En IGB tienes una opción. Entonces, un procedimiento de auditoría es verificar que los comprobantes estén bien emitidos y la información que dice la factura sea la misma que se ha anotado en tu registro de compra. Y pueden haber diferencias por muchos motivos. Puede ser una evasión así, directa, como les digo. Sinceramente, sencillamente, disculpen, lo que quiso hacer la empresa es hacerse la viva y utilizar mayor crédito. La factura era 10.000 y le puso cerito más, nada más, 100.000 soles. Se utilizó un crédito fiscal de más. Está evadiendo directamente. O podría ser un error. El asistente ya estaba viendo la hora de salida y vio $10.000 dólares. $10.000 puso. Era 10.000 soles y le puso $10.000 acá. Se utilizó casi el triple, pero fue un error. Y hay casos y casos. Pero ahí no queda la cosa. Resulta que si se detecta, miren lo que les voy a decir, no los quiero asustar, pero esto en tributaria es así, lamentablemente es así. Está ligado con un tema penal. Penal. Porque podría detectarse el delito que se llama defraudación tributaria. Y eso carga al gerente y se va el contador junto con su gerente. Decía un profesor que siempre lo dice, a una habitación en St. George Resort. ¿Dan cuenta? Se van los dos. Pero eso necesita que también se pruebe que hubo delito, hubo dolo, hubo la intención abierta de evadir. Y se detectan casos y casos, facturas falsas, doble juego de facturación, facturas compradas, de todo. Podría ser un error, pero también podría ser que un delito de defraudación tributaria. Y todo es un tema pues de probanza, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que si una compañía está evadiendo abiertamente, utilizando todos estos artificios, comprar facturas, ¿qué más hay de todo ahí?
puede entrar en un tema penal. Se va preso, sencillamente, el representante legal de la comunidad. Y el contador no se salva. ¿Acá hay algún contador? Levanten la mano algún contador. ¿No hay contadores? Ahí hay uno. Se va junto con su gerente. No, pero que yo no sabía. Pues, ¿cómo voy a saber? Así dicen los contadores. ¿Cómo yo voy a saber que este señor está comprando facturas? A ver, ¿yo soy adivino o qué? Ah, te hubieran preguntado si la caja le alcanzaba para pagar 200.000 pares de zapatos que te trajo un comprobante al fin de mes. Hubieras verificado por lo menos que sí tenía dinero para pagar. No, pero esa factura está al crédito. ¿Quién te va a creer que esa factura tiene un año sin el crédito? ¿Sí me deja entender? Entonces hay elementos que revisando se puede detectar este problema, el delito tributario. No siempre la SUNAT es la lente que denuncia, o sea, está fiscalizando y puede encontrar ahí un tema de delito. Lo administrativo va por su lado, el impuesto se va a cobrar, pero por el otro lado, el procedimiento penal. Son dos caminos diferentes, los dos siguen su curso, avanzan juntos. ¿Se dan cuenta? Y este es un tema grave. Y nuestra realidad, nuestro Trujillo, nuestro departamento no es ajeno a este problema. Hay que decirlo, tenemos problemas. Ahora, la recomendación, si les toca de asesores, oye, cortas eso o yo no te asesoro. Lamentablemente, ¿qué prefieren? ¿Que su prestigio caiga por estar mal asesorando de repente? No, compra nomás facturas, sabiendo todo el riesgo que tiene su cliente. La idea, ustedes han llegado para minimizar, ¿verdad? O han llegado para incrementar las contingencias. Ustedes han llegado para ordenar a la empresa, para darle salidas legales, ¿verdad? Planeamiento tributario, un planeamiento legal, pero no para enseñarle o de repente a decirle, sí, lo que estás haciendo no es problema, ¿sí? Ustedes han llegado para minimizar la contingencia, para darle un valor agregado al cliente, para decirle, mira, tu problema está en libros, ponte al día en los libros, nada más. Como yo le decía a una colega una vez que la leí, es mejor que yo lo diga ahora en tu informe, a que mañana llegue la zona y te pongo una multa. Hoy tienes la oportunidad de decir, no tengo el tiempo porque hago estas tareas y necesito una persona, un asistente para que me ayude a imprimir los libros. Tu problema son los libros. No, pero ¿qué van a decir? Que estoy atrasada de hace 4 años. Estás atrasado, tienes que decir. No creo que hayas estado cruzada de brazos, ¿no? Tendrás muchas actividades por cumplir. Pero que si tú no te pones al día, ¿sí? Y ocultas esa información a la gerencia, cuando llegue la zona te va a poner una multa de tantos millones de soles y va a ser peor. Ahora estamos a tiempo. Hoy yo llego como privado, te llego a recomendar, a asesorar. Hoy estás a tiempo. Hoy que salga todo. Como decía otra colega, qué diferente las actitudes de los contadores, muy diferentes en muchas empresas. Revísame todo, sácame, ponlo. Finalmente, prefiero que tú me digas hoy a que la zona venga mañana y ya no tenga otra salida. Otros dicen, no, ¿qué van a decir? De hecho, pues el gerente, la gerencia va a tener diferentes tipos de actitudes. Va a decir, oh, este es un burro que no ha hecho esto, miren todo lo que he encontrado y para eso le pago. Pero hay que explicarle al gerente que este tema tributario es fácil o difícil. Es un tema de especialidad. Por eso es que es necesario asesorarse por externos. No confiemos solamente, ya yo le pago al contador y él tiene que hacer todo, tiene que hacer de costos, de laboral, tiene que hacer de todo. ¿Por qué le pago por su sueldo, no? Él está obligado a saber todos estos temas de no domiciliados, ¿qué más hay? De todo, son temas de especialidad. Para eso tenemos a los especialistas, a los asesores, a los consultores, ¿verdad? Pero a veces el empresario no entiende. Pero es mejor que lo entienda ahora a buenas, a que lo entienda después con multa, ¿no? Me desvié del tema porque estaba hablando del proceso de auditoría. El proceso hemos visto que es la planificación, la ejecución. La planificación, ya lo vimos. La ejecución, su finalidad es la de ejecutar los procedimientos planificados con el objeto de obtener ¿qué? Elementos de juicio, las evidencias. No es otra cosa más que decir, mira, tú te has equivocado en esto, pero por esto, aquí están las evidencias, ahí están los documentos que te has equivocado. Es sustenta mi observación. Informe de auditoría. En esta etapa se evalúan todas las evidencias de auditoría, ¿sí? Toda la documentación que he podido recuperar en el trabajo de campo, obtenida durante la etapa de ejecución, que permiten formar un juicio o una opinión. Claro, porque
y tenemos que evaluar también si amerita o no sacarlo como observación, ¿no? Porque si de repente por ahí encontraste que una provisión de cobranza dudosa se efectuó sin cumplir con los requisitos, pero es 500 soles, de repente solamente dimensionarlo o conversarlo, nada más, mira, te has equivocado, de todo lo has hecho bien, pero se equivocaba en 500 soles, ¿no? Tenlo en cuenta, porque si sigues equivocándote ya no van a ser 500, sino quizás ya van a ser más. Pero hay que evaluar cada observación que tú quieres poner en tu informe, tienes que evaluar. ¿Vale la pena, sí, comentarlo en el informe o solamente explicarlo de repente? Si no es importante, ¿no? Y vamos a ver ya más a fondo este tema de la auditoría tributaria. Vamos a ver su definición, los matices, los objetivos, las razones, el planeamiento. Todo esto ya lo hablamos, pero vamos a reforzar un poquito más. Y ahí tiene una definición elaborada por la Administración Tributaria y nos dice, la Administración nos define así, miren. Recuerden ustedes que la auditoría tributaria, ¿sí?, puede ser hecha por los privados o por la Administración Tributaria. Por ambas, ¿verdad? La Administración obviamente lo hace en el marco del cumplimiento de sus funciones. Es su función de la SUNAT, fiscalizar a las empresas. No es que lo quiera hacer de mala. No es que el auditor de malo me está multando, no. Realmente, si es que ha evaluado bien y está aplicando correctamente la norma, está bien hecha esa observación. Está bien que te multe por eso. Pero si está correcto. No que te quiera aplicar. Vi un caso recién de una empresa de aquí de Trujillo, donde me consultaron lo siguiente, ¿no? Se trataba del valor de mercado de las remuneraciones. Era un caso como este, ¿no? La ley del impuesto a la renta nos establece que cuando los accionistas trabajan en una empresa, se tiene que aplicar ahí la regla del valor de mercado de las remuneraciones. En otras palabras, se les aplica unas comparaciones. ¿Con qué objetivo? Para que el accionista, pues, dice que trabaja en la empresa, hace las funciones igual que otro trabajador, pero el trabajador gana 2.000 y el accionista 10.000. Eso es lo que quiere evitar la norma tributaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, en aplicación del valor de mercado, este auditor SUNAT había detectado que efectivamente la empresa había tenido con ese trabajador, que también es accionista, un exceso en el valor de mercado. Está bien, lo determinó y tenía que repararlo. Ok, hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero el auditor, su lógica del auditor, porque aquí solo aplicó lógica, y otra norma, otra regla que les digo y otra conclusión que les voy a ir dando es que el tema tributario es un tema legal. Y como es un tema legal, tiene que regirse por el principio de legalidad. ¿Y eso qué significa? Que tiene que regirse por normas, por leyes. No es que yo pienso, no es que mi lógica me dice, pienso, aplico por ahí una analogía. No funciona el tema tributario. No funciona, tanto para la SUNAT como para nosotros los privados. El tema de la lógica no funciona en el tema tributario, porque es un tema de ley, legal. Entonces, porque era una auditora, esta auditora hizo la observación, ok, punto número 1. Punto número 2 decía, también estamos observando la CTS provisionada en exceso de este trabajador, de este accionista. ¿Por qué? Porque como el exceso de la remuneración, ¿sí?, era 3.000 soles, el exceso de la remuneración, o sea, aplicando el valor de mercado, esta persona ganaba 10.000. Aplicando el valor de mercado, solo debía ganar 7. Está bien, 3.000 que me reparen, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 3.000 que me reparen, está bien su observación. Pero la siguiente observación derivaba de esta anterior y decía, sí, pero estos 3.000 en exceso también generó que tú provisiones en exceso la CTS. Y, oh sorpresa, ¿y dónde está eso? Yo buscaba, realmente uno también hay que ser honestos y hay que ser también humildes, pensar de que podría ser que salió una norma y yo no lo vi. Podría ser que lo publicaron y estaba en una letrita pequeña, en una disposición transitoria y final y no lo leí, ¿verdad? Podría ser que a mí se me esté pasando y mejor reviso antes de opinar. Y reviso y no había pues ninguna norma que diga, repara el exceso del valor de mercado de esa remuneración,
Pero también repárale la CTS, las vacaciones, todo, porque comprenderán ustedes que el sueldo es base ¿para qué? Para la CTS, la vacación, ¿qué más? Para todo, ¿verdad? Y la norma no dice eso. La norma solo dice repárale nada más el exceso, nada más. No dice recalcula de la CTS, no dice. Porque además la CTS está normada por otro inciso.